Hechos capítulo 16, versículos del 9 al 15. Vamos a hablar acerca del Evangelio llegando a Europa. El Evangelio llegando a Europa. Y vamos a leerlo de manera alternada. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, y un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Todos. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Pueden tomar asiento y vamos a poner el mapa que tenemos. Esta no prende, no sé si prende o no prende, pero vamos a poner el mapa porque este es el segundo viaje misionero de Pablo. El primero, como nos dimos cuenta, sale de Antioquía de Siria y da una vuelta, un recorrido en donde regresa Pablo. Y ahora tenemos que Pablo en este segundo recorrido está visitando algunas de las iglesias, las cuales él ya había pasado por algunas de estas iglesias. Pasa a Derbe, pasa a Listra, pasa a Iconio. En algunos versículos, por ejemplo, en el versículo 4, vean lo que dice Hechos 16:4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas. De tal manera que hay algunas ciudades que no nos dice que pasó por ellas. Sabemos que pasa por Derbe y sabemos que pasa por Listra. Es en Listra donde recoge ¿a quién? Empieza con la letra T. A Timoteo. Ahí encuentra a Timoteo y le dice a Timoteo: Timoteo, ven con nosotros. Y dice la Biblia que Timoteo tenía buen testimonio de los de Iconio, pero no nos dice que pasa a Iconio. Pero la Biblia nos habla de que pasa a esas regiones. Hay dos regiones ahí en la Biblia que nos menciona. Una de ellas es la región de Galacia y la región de Frigia. Pero dice ahí, entonces pasa por algunas ciudades, y aunque no nos menciona Antioquía de Pisidia, porque están tan cerca, la vamos a considerar. Entonces, Iconio y Antioquía no nos dice que Pablo pasa por esas ciudades, pero las vamos a considerar. Entonces, en su memorización vamos a memorizar Derbe, Listra, Iconio, Antioquía. De ahí el Espíritu Santo les prohíbe ir a Asia. Interesantemente, Asia no es Asia es de Troas hacia la derecha. En nuestros días se considera Asia toda Israel, todo lo que es Siria, todo lo que es Turquía, por supuesto, todo lo que es China, todo eso es Asia. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo les dice: no vayan a Asia. Y está hablando de Asia Menor, o la región que queda al norte de Misia, al norte de Antioquía, donde es Turquía. Y de ahí de Misia van a Troas. De Troas acabamos de leer, dice ahí en el versículo 11,
Y zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. ¿Dónde queda Samotracia? Bueno, Samotracia es una pequeña isla que se encuentra exactamente entre Troas y lo que es el puerto de Neópolis. Ahí está Samotracia. De ahí parten y continúan a Neópolis y de Neópolis a Filipos. De tal manera que ahora Pablo se encuentra en Europa. De la misma manera de cómo Cornelio allá en Hechos capítulo 10, Pedro le habla a Cornelio y Cornelio es el primer salvo de los gentiles, de los que no eran judíos. Aquí encontramos otro alguien primerizo. ¿Quién era ese? Encontramos que Pablo comienza a predicar aquí en Filipos y habla a esta mujer que se llama Lidia, y Lidia es la primera convertida en Europa. Ella con su familia, la primera convertida en Europa. Ok, ahora vamos a continuar y dice versículo 9, Hechos capítulo 16, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí encontramos entonces el varón de Macedonia. Macedonia era la provincia, la región, eso era Macedonia, comenzando desde Neópolis y Filipos. Toda esa región era Macedonia. Y se le muestra cuando Pablo estaba en Troas. Todavía estaba ahí en Troas, estaba predicando el evangelio cuando Dios le muestra una visión. Esta dice la Biblia que fue una visión de noche. Con Pedro fue una visión de día y con Pablo fue una visión de noche. Y lo que podemos suponer es que fue mediante, muy posiblemente durante un sueño, Dios hablando a Pablo y él viendo a este hombre de Macedonia. ¿Cómo sabemos que era de Macedonia? ¿Habrá traído él una playera del equipo favorito que decía Macedonia? Muy posiblemente la manera en que este hombre estaba vestido, hablando, rogando, dice la Biblia que estaba de pie. Una persona que está sentada junto al camino y quizás pidiendo ayuda es muy diferente a una persona que está parada, que está quizás moviendo sus brazos con urgencia. Este hombre estaba puesto de pie. Había urgencia en este hombre. Y para Pablo poder ver esto, porque dice la Biblia en el versículo 10, cuando vio la visión. Y para nosotros poder ver la visión, tenemos nosotros que tener un corazón misionero. Es muy difícil ver la necesidad si no tenemos ese corazón misionero dentro de nosotros. Pablo ve la visión, este hombre estaba puesto de pie, estaba rogando, versículo 9, un hombre, varón macedonio, estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta palabra rogando es la palabra parakaleo, y esta palabra quiere decir exhortación, admonición, llamado, pedir, rogar, llamar hacia sí. Estaba haciendo una seña hacia sí, diciendo: ven por favor aquí, ayúdanos. Estaba rogando, y no era solamente un hablar solamente, sino era un ruego, era una exhortación, casi como un grito: por favor ven, rogando.
y diciendo: ayúdanos, rogándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. No tiene mucho que escuché una historia de un pastor que llevó a su esposa, ¿a dónde? A Cancún. Okay. Llevó a su esposa a Cancún y estaban ahí en Cancún, estaban en la playa y apenas acababa de pasar el huracán Vilma, me parece, 2008, 2009, y acababa de pasar todo eso. El mar aún estaba agitado, había banderas rojas, pero aún así había gente, algunas personas, no muchas, pero algunas personas en el mar. Y el pastor, su esposa están ahí. Y de repente escuchan a un joven un poquito más adentro que estaba ahogándose. Y este joven de repente sale y empieza a decir: ¡ayuda! Y se vuelve a hundir. La hermana le dice a su esposo: creo que escuché algo. Hay un joven que se está ahogando. Y voltearon, no lo vieron, y de repente nuevamente dicen ellos que vuelve a salir este joven, vuelve a gritar, vuelve a pedir ayuda. Y ellos estaban no muy lejos, estaban como a 6 o 7 metros de él. Y mientras estaban ellos escuchando esto y viendo esto, una corriente ya se estaba llevando a la hermana. La hermana comienza a nadar hacia su esposo. Su esposo había tomado clases de natación y también había aprendido: si un día te estás ahogando y te lleva la corriente, no te desesperes, solamente ponte panza arriba y flota. Y le decía a su esposa: flota, flota. Y la hermana nadaba hacia él, nadaba hacia la orilla y no podía. Y el hermano dice que le gritaba: flota, flota, y no podía, y se empieza a hundir. No saben cuánto tiempo pasó, la hermana batallando, tratando de salir, y en una de esas, desesperada, ya sin fuerzas, sintiendo de que ya eran sus últimos segundos sobre la faz de la tierra, dice que se impulsa lo más que puede, sale lo más que puede y pega el grito más fuerte que jamás ha hecho en su vida. Yo creo que no es cierto, porque yo creo que las mujeres de repente sacan ese grito una vez a la semana, una vez al mes. ¡Déjame en paz! Mi esposa no, ¿verdad? Pero broma, es broma. Pero esta hermana dice que sale y pega este grito. ¿Se me fue la voz? Pega este grito. Y pega este grito y dice que escucha el salvavidas. Empieza a correr. En eso su esposo también ya está cerquita y la agarra y le dice, ¿verdad? Que se deje, que se deje, que él la iba a rescatar, porque en esa desesperación lo puede hundir a él. No estaban lejos, no estaban lejos. Cuando ya la agarra, empieza a nadar hacia un lado, el salvavidas llega a tiempo, lo rescata. Dice él que no sabe cómo, pero había piedras cuando ya la traían en su espalda. Dice que no sabe cómo pasó, que terminó todo sangrando de sus piernas, él y su esposa, por la desesperación, por tratar de salir, y ya estaban casi afuera y todavía se estaban arrastrando en las piedras, en lo que había, pero se salvaron. Cuando uno está en problemas y necesita ayuda, uno tiene que estar dispuesto a ayudar. En ocasiones vemos que están quizás asaltando y decimos: no, yo no me meto, porque
porque me vaya yo también a morir. Y ciertamente ¿alguien quiere morir? No queremos morir. Pero en cuanto a la salvación, en cuanto a la evangelización de este mundo, tenemos nosotros que caminar con nuestros ojos abiertos, con nuestros oídos poniendo atención. Y es lo que hizo Pablo. Pablo vio, versículo siguiente, vean lo que dice, versículo 10, cuando vio la visión. Entonces Pablo ve y dice, enseguida procuramos para partir para Macedonia. Procuraron ir a Macedonia. A propósito, tuvieron un llamado a una región. Si se dan cuenta, fue un hombre que se puso de pie, pero ellos dijeron, no dijeron, tenemos que rescatar a ese hombre. Cuando llegaron ahí, es más, no fueron a buscar hombres. Cuando vieron a Lidia y Lidia les dijo, oh, yo creo de todo corazón. Él no dijo, tú no te pareces al hombre que vi en mis sueños, entonces estás descartada, porque yo solamente voy a rescatar a un hombre que me estaba pidiendo, rogando que lo salvase. ¿Cómo se llama tu marido? ¿Qué camiseta? No le hizo todas esas preguntas, amén. Pablo, junto con Silas, ellos han llegado y dice, enseguida procuramos. Vuelvan a leer ahí conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios, versículo 10, cuando vio la visión, ¿en qué? Enseguida, rápidamente, no se quedaron y no dijeron, vamos a quedarnos aquí, vamos a pasar más tiempo. Enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por qué. Por cierto, que Dios nos llamaba, era un llamado de parte de Dios. Dios les estaba diciendo, aquí está lo que yo quiero que ustedes hagan. En otras palabras, aquí está mi voluntad. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé qué hacer con mi vida? Cuando Dios te muestra en su voluntad de manera tan clara y tan específica, ¿sabes lo que deberíamos de decir? Señor, eso es lo que yo voy a hacer. Si tú quieres que yo haga eso, voy a hacer tu voluntad. Hace 2-3 días estaba hablando con mi hijo David. David está estudiando en Santa Clara. Ahorita le están dando poquitas horas en el restaurante de Chipotle donde está trabajando. Está aparte enseñando ajedrez, está aparte enseñando dibujo, y aparte puso una aplicación a un hospital para ayudar en lenguaje de señas, a poder ayudar a la gente que tiene esa dificultad. Hace 2-3 días le llaman por 2 horas, sale al hospital para hacer esa traducción o interpretación de señas, y dice, papá, hay tanta necesidad. Alguien necesita ir y alguien necesita predicarle a esas personas que no tienen un traductor, alguien que les pueda hablar en señas, y alguien tiene que ir. ¿Sabes qué? Él estaba viendo la necesidad. ¿Cómo yo puedo ver la necesidad? Tenemos que estar atentos, tenemos que estar viendo a nuestro alrededor donde hay necesidad, no quedarnos en nuestro nicho, no quedarnos en nuestras paredes escondidos e ignorar que algo está pasando aquí afuera, sino ellos dijeron, enseguida procuramos. ¿Y qué distancia hay? Bueno, hay una distancia de aproximadamente 100 kilómetros náuticos o millas, ya no recuerdo, pero son 185 kilómetros en el mar. Sé que no se mide en kilómetros, son 300 kilómetros dándole toda la vuelta, son 100 kilómetros náuticos, creo, o millas náuticas, otras ya no recuerdo qué eran, pero 185 kilómetros en línea recta. No es un lugar sencillo
yo a dónde llegar, tenía que tomar un barco, llegar hasta ahí y decir, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Lugares nuevos, lugares en donde no conocían ellos, sabían que Dios no los había dejado ir a Asia Menor, pero Dios los estaba llevando hacia Grecia. ¿Y cómo iban a llegar hacia Grecia? Paso a paso. Sabes que a veces no sabemos el destino final donde Dios nos quiere llevar aquí en nuestra vida. Pero si hacemos caso a la voluntad de Dios, vamos a saber, Dios me quiere aquí. ¿Cómo sé que Dios me quiere aquí? Bueno, yo creo que Dios me quiere aquí cuando tengo una buena iglesia, cuando hay una buena comunidad y se está predicando el evangelio. Y si Dios después de haber comido muchos chilaquiles y mucha pizza, me dice, hey, vete para aquí a otro lugar. Cuando hermanos me dicen, pastor, creo que Dios me está llamando a los United States. Hermano, ya empezamos mal. Pero ¿hay iglesia? No, pastor. ¿Hay esto? No, pastor. Pero sí hay trabajo. Pero voy a tener que trabajar los domingos. Y ya no voy a poder. Y entonces cuando hay trabas y hay cosas así, siempre le digo, hermano, no vaya. ¿Y qué terminan haciendo? Se van. ¿Ok? Se van. Ok. Versículo 10. Vamos a ir al versículo 10. Dice, cuando vio la visión, enseguida, ¿qué dice la siguiente palabra? Procuramos. Esta palabra no es yo, tú, él, sino la primera del plural, nosotros. ¿Y quién es nosotros? Porque dice procuramos, no dice procuraron, dice procuramos. ¿Quién se está incluyendo? Empieza con la letra L. Lucas, exactamente. Lucas se integra al equipo, porque dice la Biblia, procuramos. Entonces ahora tenemos a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas. Pregunta: cuando estaba Pablo más adelante en la cárcel con Silas, ¿dónde estaba Lucas? ¿Quién sabe? No sabemos. Pero como se integra dije Lucas, ¿dónde estaba Timoteo? No sabemos, pero también dónde estaba Lucas, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que más adelante, en el 17:4 me parece, y ya me estoy adelantando, pero vamos a ver 17:4. Si es que era ahí, versículo 4, ociosos, o era 14. Ok, no sé dónde era, si era el 4 o el 14. Ok, sí, versículo 14, Hechos 17:14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Ahí andaba Timoteo. Pero ¿dónde andaba Timoteo? A lo mejor le dijeron a Timoteo, Timoteo, ve y compra y ve al mercado. Y mientras Timoteo iba al mercado a comprar unas semitas, toman a Pablo y a Silas y los ponen presos en la cárcel. Posiblemente, por otro lado, quizás también estaba ahí Lucas y estaba Timoteo, pero el autor no da tantos detalles, pero no creo que haya sido eso. Más es que se separaron por un poco y no estaban ahí con ellos. Ok, entonces Lucas aparece aquí en escena, el versículo 10. Y aquí creo que necesitamos hacer algunas preguntas. Aquí había una gran necesidad. Un hombre se pone en pie y dice, ayúdanos. Pregunta: cuando hay una necesidad, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú cuando ves que, no sé, hace falta ayuda? ¿Ayudas o le das la vuelta?
¿Ayudas y dices, voy a ayudar? ¿O dices, no voy a ayudar porque eso yo no lo puedo hacer? En ocasiones, hace una semana, creo que fue en el aeropuerto, una señora estaba tratando de bajar ahí una maleta, y así como que yo dije, ok, y alguien más dijo, ok, le ayudo. Y dije, okay. Ya iba yo a ayudar, pero alguien más ayudó. Y a veces como que damos así el pasito para ver si alguien más ayude, pero creo que debemos estar más dispuestos a ayudar. ¿Qué tan abiertos están tus ojos? Algunos de nuestros ojos no están tan abiertos, pero los de Pablo estaban abiertos lo suficiente para decir, necesito ayudar aquí. Ahora, Pablo a lo mejor estaba dormido, pero en su visión estaba despierto. Y este hombre estaba pidiendo ayuda. ¿Qué haces tú cuando alguien está pidiendo ayuda? Versículo 11, zarpando de ahí, pues zarpando de Troas, vinimos, nuevamente dice, no dice fueron, dice vinimos, se está incluyendo Lucas, con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. Versículo 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Algunas cosas acerca de Filipos. Este es el primer lugar o la primera ciudad en donde Pablo predica en Europa. La época aproximada es el año 50 después de Cristo. La iglesia de Filipos es una de las 7 iglesias del Apocalipsis mencionadas allá en Apocalipsis capítulo 2. La ciudad de Filipos es una ciudad que fue fundada por Filipo II de Macedonia. Y para mí, ¿para qué yo quiero saber acerca de esta ciudad? Bueno, esto es lo interesante. Durante ese tiempo, cuando es fundada con muy poquitas personas, y es más, hasta la fecha, Filipos es una ciudad de unos 15,000 a 20,000 habitantes hasta la fecha. Hoy en día, cuando es fundada por Filipo II, y este nombre es Felipe o Filipo y ahora Filipos, ellos descubren minas cerca de la ciudad. Y este hombre, Filipo II, se comienza a hacer rico por causa de las minas que no estaban muy lejos de Filipos. ¿Sabes cuánto oro recibía este hombre Filipo II? Se dice, la historia dice que recibía 33,000, entre 30 a 33,000 kilos de oro de las minas que estaban cerca de Filipos. Entonces, ¿había dinero o no había dinero? Había dinero. ¿Querrá decir que la gente de Filipos lo tenía el dinero? ¿Quién sabe? Macedonia y las iglesias de Macedonia, sabemos que muchas de ellas no tenían dinero, pero había dinero cerca de esa ciudad. 33 toneladas de oro al año era lo que obtenía el reino de Filipo II. Y aparte tenía un lugar en la ciudad donde este rey establece un taller en donde se hacían las monedas de la región, ahí en ese lugar. Versículo 13, y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Qué interesante que cuando Pablo llegaba a las iglesias de Asia,
había sinagogas y había lugares en donde se reunían el día sábado, y Pablo y Bernabé o Pablo y Silas asistían a estos lugares. Pero aquí estaban ahora en Europa, estaban en otro lugar, estaban en el área de la región de Macedonia, y cuando buscan dicen, ok, pues ¿dónde se congrega la gente? ¿A dónde van? Y les dicen, ay no, pues todas las mujeres los días sábados no realmente guardan el sábado, porque ¿qué estaban haciendo? Estaban ahí en el río, estaban lavando, estaban vendiendo. Ahí estaba Lidia, y dice la Biblia, la palabra de Dios, que había mujeres haciendo oración junto al río, y estas mujeres se habían reunido junto al río. ¿Sabes qué me recuerda esto? La primera conferencia de damas en donde un hombre se pone a predicar. Hace años le dije a mi esposa, hace 5 años exactamente, fue como en febrero, le dije a mi esposa, rehuso, ya no más voy a predicar en conferencias de damas. Una semana después, el pastor Luis Ramos me dice, ¿podrás venir con tu esposa en marzo a una conferencia de damas? Y yo volteé a mi esposa y le dije, ¿tú le dijiste? Y le dije, ok, pastor. No, pastor, yo no sé, yo no, quería decirle que no pude decirle, y fuimos a esa conferencia. No sé por qué, quizás han de decir, oh, wow, la hermana Nicole, bien sedosita, bien obediente. Si supieran. No, no es cierto. Pero acabamos de regresar de otra conferencia de damas. Pero ya, si me están viendo por internet, no más conferencias de damas, rehuso. Pero aquí está Pablo. Y Pablo está aquí con todas estas mujeres, y Pablo está predicando el evangelio, y hay una mujer que se está interesando. Hay una mujer que está poniendo atención. ¿Qué es lo que causa a esta mujer poner atención? Te voy a decir qué es, aparte del poder de Dios, porque dice la Biblia que fue Dios quien abre el corazón de esta mujer. Pero creo que algo interesante que yo puedo ver aquí, entre todas estas mujeres que van a la oración, es que creo que Pablo, cuando él predicaba, había algo en él que causaba curiosidad. Curiosidad. Pablo hablaba de tal manera que podía atraer la curiosidad de las personas, la curiosidad de la gente. No estaba en una sinagoga, estaba al aire libre, a un lado de un río, mujeres que estaban ahí en tiempo de la oración. Pablo empieza a predicar, Pablo empieza a hablar, Dios abre el corazón de esta mujer. Pero es la curiosidad. Creo que muchas veces entre nosotros, o podemos causar por el Espíritu Santo de Dios curiosidad, o podemos causar aburrimiento. En otras palabras, si Pablo quería que las mujeres escucharan, él iba, y creo que lo hacía a propósito, que cuando iba pedía oración y decía, por favor, oren por mí, para que la palabra del Señor corra, para que la gente escuche, para que la gente quiera escuchar. Cuando voy y toco una puerta y le digo a la gente, ¿verdad que usted no quiere escuchar lo que yo tengo que decirle? ¿Qué va a hacer la gente? Pues no quiero escuchar. Ah, ok, ya lo sabía. Bye, chao. Pero otro tipo de personas, como el hermano Javier González, que él podía llegar a una puerta, tocar y traer piedras de la calle y venderle esas piedras a la gente. ¿Por qué? Porque lo podía hacer de tal manera que traía curiosidad. Era un buen vendedor. Hablaba de tal manera que le decía a la gente, usted necesita esto. ¿Sabes qué es lo que la gente
y tarjetas de crédito y el mundo allá afuera me dice? La gente allá afuera me dice, usted necesita comprar esto. ¿Y qué haces tú? ¿De veras? Sí, necesita comprar esto. Pero no lo necesito. No importa, necesita comprar esto. A ver, convénzame. Es el último. Mañana ya no lo vamos a tener. Y ahí tienen como 100 de lo mismo, ¿verdad? Pero dicen, es el último. Mañana no lo vamos a tener. Y usted lo necesita y terminamos comprándolo porque la gente allá afuera sabe vendernos el producto. Pablo, y no estoy hablando que el evangelio es un producto, pero yo sé, si yo sé que tengo una medicina que va a ayudar a alguien, no la voy a esconder, no la voy a guardar, no la voy a poner acá, sino voy a decir, hey, toma esto, esto te va a ayudar. Cuando llegó el COVID, veías un video y decía, échale ajo y échale esto, y todo el mundo le empezó a echar todo y no sabía si iba a funcionar o no, y se lo llevabas al vecino, tómeselo porque yo vi que funciona, y se lo dábamos. Amén. ¿Cuántos hicieron eso? Muchos, yo creo que la mitad o no sé cuántos, pero porque decíamos que no se vaya a morir, que no se vaya a morir la persona. Pablo dice ahí, llegó a esta ciudad, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ni siquiera era de ahí de Filipos, que adoraba a Dios. Era como Cornelio, adoraba a Dios, pero ¿era salva? No, porque dice después, estaba oyendo. Estaba poniendo atención y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Estaba atenta. No había TikTok, no había Instagram, no se necesitaban como un clip de 3 minutos, porque hoy en día solamente tenemos 3 minutos para captar la atención y después ya, ahorita ya nadie me está poniendo atención. ¿Ven? Ya nadie, ya los perdí completamente. Pero esta mujer estaba poniendo atención. ¿Cómo es que Dios abre el corazón de la gente? ¿Cómo es que Dios abre el corazón de la gente? Número 1, tenemos que orar por la gente. Tenemos que orar por la gente. Pablo rogó y pidió, por favor, oren por mí. Vamos a ir ahí. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Pablo oraba y pedía. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Dice, por favor, les pedimos que oren por la palabra de Dios. Versículo 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos que la fe, no todos son salvos. Hay gente mala y perversa, pero oren por nosotros para que la palabra de Dios corra, que la gente escuche la palabra de Dios y las personas puedan ser salvas. ¿Cómo es que Dios abre el corazón de la gente? Bueno, es orando por las personas. Número 2, predicando con pasión. Predicando con pasión, predicando con entrega. Esta mujer estaba oyendo, estaba atenta. ¿Por qué? Porque Pablo, él estaba predicando ahí ese grupo de mujeres, y estaba predicando de tal manera que esta mujer estaba atenta, tenía curiosidad, quería saber lo que Pablo estaba diciendo, adoraba a Dios, pero no era salva. Y dice la Biblia que Dios abre el corazón de ella, y después de que el corazón de
ella es abierto para que ella pudiese ser salva. El siguiente paso fue que ella fue bautizada, pero una persona para poder escuchar necesita de otra persona que predique el evangelio con pasión, que predique el evangelio con pasión. Y la tercera, ¿cómo puede Dios abrir el corazón de la gente? Nosotros debemos de estar dispuestos a pasar, a ir. Pablo estaba de este lado en Troas y Dios le dijo, pasa. La voz del hombre macedonio le dijo, pasa. Y para pasar tenemos nosotros que dar ese paso. Tenemos que ir y poder estar ahí donde Dios me quiere que yo esté. Y cuando yo estoy en el lugar donde Dios me quiere y comienzo a predicar lo que Dios quiere que yo predique, y Dios comienza a trabajar en el corazón de la persona que estaba su corazón cerrado, pero ahora ya estoy ahí, Dios está haciendo su obra en el corazón de esa persona, pero estoy ahí, todo eso se conjunta y ahora Dios está abriendo el corazón de esta mujer. Una mujer emprendedora, una mujer de una ciudad distante que adoraba a Dios pero no era salva, abre su corazón, fue salva. Y versículo siguiente dice, versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, no solamente ella fue salva, su familia también fue salva y bautizada. Dice aquí, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Ella estaba diciendo, si ustedes creen que yo soy fiel o sea fiel, pero pudiéramos traducirlo mejor, si ustedes juzgan que yo soy fiel a Dios, vengan a mi casa y quédense en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Qué interesante que parte de las características de un buen cristiano y las características de un pastor, porque Dios le dice a Timoteo, hospedador. Las características del obispo, del pastor, de un buen cristiano, una de ellas es ser ¿qué? Hospedador. ¿Cuál es? Si esa es una característica, ¿qué es lo contrario? Lo contrario es que nadie venga a mi casa, que nadie se acerque a mí. Yo no quiero estar con la gente, yo no quiero que la gente me haga preguntas no, sino lo contrario de eso es ser hospedador. Y esta mujer, ella tenía un corazón de querer agradar al Señor, un corazón de decir, estos hombres sirven al Señor, yo quiero que ellos puedan pasar a mi casa y puedan estar aquí en mi casa. Pero lo que estamos viendo ahorita es cómo el evangelio llega desde Antioquía hasta Filipos, y todavía nos queda más en este segundo viaje. La siguiente semana vamos a estar viendo de cómo verdad, le sacan el demonio a una muchacha y cómo los meten a la cárcel. Pero regresen la siguiente semana y vamos a seguir viendo lo que Dios está haciendo en este segundo viaje misionero. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos